Concha Roig, magistrada, le decía, ¿usted cree, con lo que se conoce al menos hasta ahora de los casos, ¿usted cree que se podría haber evitado alguna de esas 5 excarcelaciones y algo más de media docena de rebajas de pena? José Luis, es que las excarcelaciones no se pueden evitar porque lo que hacen es aplicar un derecho que se llama derecho transitorio. He estado viendo toda la información que habéis recopilado sobre el tema, las entrevistas que habéis hecho a otros juristas y todos coincidimos en lo mismo. Es decir, el problema no es que la ley haya provocado esto, el problema es que cualquier reforma del Código Penal que rebaje las penas, desde el año 1995 que entró en vigor el Código Penal, se aplica de la manera que se está aplicando respecto de esta ley. Es lo que se conoce como derecho transitorio y tiene su origen en la Constitución y en el Código Penal. Claro, nos dice, la ley no ha provocado esto, evidentemente es así, pero ¿lo podría haber evitado? No lo puede evitar, José Luis, porque cualquier reforma del Código Penal se tiene que abordar desde la perspectiva de si es o no más favorable para el reo, porque lo que hacemos los jueces es aplicar la ley. Cualquier reforma, no solamente esta, es que después del Código Penal del 95 fue una reforma en el 2003, otra en el 2010, otra en el 2015, reformas auspiciadas por partidos en el poder de distinto signo político. Y en todas se ha procedido como ahora. Lo que ocurre es que en aquel entonces no ha causado tanto alborozo, o sea, tanto escándalo, porque está todo el mundo muy revolucionado. Lo que hay que pensar es por qué esta reforma sí lo ha provocado y las otras no. Y sobre todo yo estoy aquí para sacaros, en la medida en que sea capaz y pueda, de las dudas que se os planteen. Claro, una de las principales dudas, de hecho, la ha planteado el propio Ministerio de Igualdad cuando dicen, vamos a excusar a la propia ministra Irene Montero, que hay una malinterpretación. Es verdad que ella no lo dice, pero da la sensación de que apunta a una malinterpretación intencionada por parte de algunos jueces. Vamos a escucharla y de inmediato lo comentamos. Señoría. Si yo creyese que hay un error, sería la primera en reconocerlo. Por eso digo que hay un problema de aplicación de la ley y no tanto de definición de la ley. ¿Hay un problema de aplicación y no de definición de la ley? Realmente no es así, pero por motivos de técnica jurídica, ¿vale? Lo que se está aplicando para la revisión de las sentencias y la excarcelación de los condenados es el derecho transitorio. Si la ley modifica las penas y como consecuencia se tiene que aplicar el derecho transitorio, que es el que, aplicando el artículo 2 del Código Penal y el 9.3 de la Constitución, como he dicho, dice que toda norma favorable al reo se le debe de aplicar al reo, lo que estamos haciendo los jueces es ceñirnos a la ley. No le estamos aplicando ni bien ni mal, estamos aplicando de forma correcta, aunque también puede haber errores, lo que se conoce como derecho transitorio, mediante unas resoluciones que se dictan, que son autos, que antes de dictarlos se escucha a todas las partes implicadas, Ministerio Fiscal, defensa, condenado y acusación particular, y que luego es susceptible de recurso de casación ante el Supremo, porque no somos perfectos y nos podemos equivocar, pero es un derecho que tiene muy poquito margen de interpretación y que se hace desde hace muchísimos años. Entonces, José Luis, no entiendo por qué se está dirigiendo el foco contra alguien o unos profesionales, en este caso los jueces, que están aplicando correctamente las normas, aunque dentro de esa aplicación puede haber pequeños errores o errores de bulto, pero ya son errores concretos en la aplicación de un derecho transitorio. Bueno, el foco dice, no entiendo por qué se pone el foco en los profesionales, en los jueces. El foco en el fondo lo pone el propio ministerio, porque la segunda parte de ese argumento es, se interpreta mal la ley porque el colectivo judicial es mayoritariamente al menos machista. ¿Usted se considera machista? Sí, tú vieras las veces que me lo han preguntado hoy, al final me lo voy a pensar, porque me lo han preguntado en todas las cadenas. Vamos a ver, yo no me considero machista y mis compañeros que están conmigo tampoco. Pero es que con independencia de que yo fuera machista,
lo que no tienen que ser machistas son mis resoluciones. Y en eso te puedo asegurar que no lo son, porque estamos sometidos al régimen de recursos. Y si alguna resolución está mal puesta, pues te la revocan y ya está. Y ahí se acabó el problema. Pero comprenderá José Luis que no podemos entrar en esa noria de descalificaciones mutuas y de ataques. Lo primero, porque si no estamos conformes con que el Poder Ejecutivo critique al Poder Judicial, no le vamos a devolver la pelota criticando el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Y lo segundo, porque no nos merecemos, ni nosotros, ni los ciudadanos en general, y mucho menos las víctimas, que se forme este circo mediático en temas tan sensibles y tan dolorosos como son las víctimas de los delitos en general y en especial las víctimas de delitos contra la libertad sexual. Hace usted muy bien mencionando a las víctimas. De hecho, vamos de inmediato a hablar de las víctimas, cómo pueden estar recibiendo este debate y sobre todo cómo se las puede ayudar a que digieran mejor algo que para ellas es especialmente doloroso. Pero, Concha, ¿le puedo hacer una pregunta, aunque sea quizá hasta demasiado personal? Quería saber qué pensó usted, no sé qué si sintió... Pero como hacerla, puedes hacer las preguntas que tú quieras. Claro, usted ya después verá si responde o no, porque le digo, es verdad que es un poco personal, pero ¿qué sintió usted cuando desde el Ministerio decían, no, es que claro, esto pasa porque el colectivo de jueces y de juezas es machista? Pues ya te digo, yo respeto la libertad de expresión y nosotros hemos hecho un comunicado donde hemos dicho que esas expresiones han sido desafortunadas porque no piensa en la parte más débil de la sociedad, que en este caso son las víctimas. Y además son unas manifestaciones injustas porque no se corresponden con la realidad. Ha salido la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo explicando que el 73% de los juzgados de violencia sobre la mujer están servidos por mujeres que tienen una adecuada formación en violencia de género. Pero te lo vuelvo a decir, es que diría muy poco de mí misma y representaría muy mal a la asociación que represento en esta noche si yo entrara a un debate que puede ser en esos términos tan poco didácticos, de tan poco diálogo y causar en la población la sensación de que tanto quienes les dirigen desde el Poder Ejecutivo como quienes les defienden desde el Poder Judicial se pelean como si estuviéramos hablando de una pelea, no sé, de una pelea de calle desagradable, de personas sin educación y de personas sin ningún tipo de respeto entre sí. Entonces no es nuestro caso. Nosotros bastante tenemos con intentar sacar el trabajo de la forma más digna posible, José Luis. Es que eso es así. No está claro, si es a lo que se dedican. Quiero decir que ustedes son los profesionales que efectivamente tienen que aplicar la ley que les pone, en este caso, el legislador. Me imagino, Concha, que esta pregunta que le voy a hacer también se la han repetido en más de una ocasión a lo largo del día. ¿Pero usted cree que debería dimitir la ministra de Igualdad? Yo no puedo opinar sobre eso porque además hay compañeros que en comunicado lo han pedido. Nosotros hemos optado por no pedirlo. Hemos optado por no pedirlo porque hemos pensado que con el contenido de nuestro comunicado era suficiente. Yo no le voy a decir a otro poder lo que tiene que hacer. Hay una separación de poderes. Sí que es cierto que Jueces para la Democracia pidió de forma reiterada, Juezas y Jueces para la Democracia, pidió de forma reiterada la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Y algo de razón teníamos que tener cuando él, en un acto de dignidad, ha dimitido, porque es un Consejo General del Poder Judicial que se encuentra secuestrado porque los dos grandes partidos políticos que tienen que renovarlo no se ponen de acuerdo. Y eso para mí es gravísimo y en cambio no estoy viendo que tenga ningún eco en las noticias, cuando lleva prorrogado 4 años y eso está parando todos los nombramientos discrecionales, creando un ambiente horrible en la carrera judicial, cuando determinados vocales elegidos por determinado partido político se están negando a nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, un tribunal que está dedicado a velar por la aplicación correcta de la Constitución. Para mí todas esas cosas son cosas mucho más graves para la carrera judicial que una ministra sorprendida, enfadada, molesta o por las razones que ella quiera tener, se dedica a decir improperios respecto de la carrera judicial. A mí eso es que igual que me entran por un oído me salen, me dan exactamente igual. Hago una crítica porque están atacando a la lealtad institucional,
pero ya está, a mí lo otro sí me quita el sueño, que haya un Consejo del Poder Judicial debilitado, porque es el órgano de gobierno de los jueces. Imagínense ustedes qué pasaría, ustedes que critican determinada formación política, que no voy a precisar, pero que todos sus seguidores lo saben, si llegara al final de la legislatura y los diputados no se movieran, dijeran, no, nos quedamos todos en funciones. ¿Qué pensarían? Pondrían el grito en el cielo. Pues está pasando eso con el Consejo General del Poder Judicial y yo no veo que los medios de comunicación se hagan eco, pero bueno, perdóname este pequeño No, desahogo. todo lo contrario, todo lo contrario. No quiero desviar la atención sobre el problema que me tiene a mí aquí esta noche y estoy a vuestra disposición para explicaros dentro de mis limitaciones lo que yo pueda, pero el que yo me iguale en el tratamiento a la ministra faltándole al respeto, eso yo creo que no lo vais a oír porque es que no me parece el nivel adecuado y que insulta a la inteligencia de los ciudadanos el que el debate se lleve a esos terrenos, José Luis. Pues no le quepa la menor duda que lo ha explicado muy bien. Concha Roig, que es portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia de Verdad. Sí, miembro del secretariado. La portavoz es que estaba hoy con compromisos en Madrid. Soy miembro del secretariado. Ejerce con nosotros esta noche el ratito de portavoz. Estoy con el consejo en funciones de portavoz, mira. Eso es. Un fuerte abrazo, encantado de conocerla y hasta próximas ocasiones. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, gracias, señoría. Bueno, decíamos, efectivamente, lo decía además la magistrada, hay que hablar de las víctimas. De hecho, se está hablando poco de las víctimas. ¿Cómo pueden ellas asumir este debate en el que muchas han tenido que ver cómo algunos de sus agresores, 5 de los agresores, han salido de la cárcel? Nos va a ayudar Miriam Morales, ella es psicóloga, es experta, de hecho, en atención a mujeres que han sido víctimas de agresión. Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias. Claro, entiendo que para ellas es especialmente doloroso este debate. Para ellas esto es tremendo. O sea, al final, una víctima de una agresión sexual, lo primero que va a sufrir es una crisis de identidad enorme. No se va a reconocer ni física ni mentalmente. Esto, posteriormente, deriva una bajada brutal de autoestima y luego, pues, psicopatologías como la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático, ¿no? Cuando empiezan a ver un poco de luz es cuando el agresor entra en la cárcel, ¿no? Ahí es cuando dejan de sentir ellas el terror que viven en su día a día. Y claro, el que ahora vayan a ver que ese agresor va a salir antes o incluso que ya ha salido, ¿no? Pues para ellas es como volver a revivir todo lo que ahora están empezando a superar. Volver a revivir el terror, volver a dar pasos atrás en estas psicopatologías que padecieron en su momento. Y bueno, pues... Sobre todo cuando además es de una manera inesperada, ¿no? Porque en algunos de los casos de los agresores que han salido de la cárcel, pues todavía les quedaban 2 años, año y medio de prisión, han salido, en otros van a salir antes, pero especialmente en esos casos que han salido antes de prisión de lo que estaba inicialmente previsto, imagino que para la víctima es especialmente doloroso porque ni siquiera se había podido preparar. Claro. Al final no estaba preparada para ello, ¿no? Imagino que esas víctimas siguen ese proceso, ¿no? De psicoterapéutico. Y el choque es un shock enorme para ella y dependiendo del momento en el que se encuentren, si están en un proceso en el que todavía no están capacitadas para sobrellevar esto que les ocasiona el que estos agresores salgan de la cárcel, es que puede derivar incluso en suicidio, ¿no? Cuando la persona no sabe gestionarse y no ve otra salida y vuelve a revivir todo, puede llegar a esos extremos. O sea, que la cosa es grave. Es muy grave, evidentemente. Y además el mal está hecho, el mal es irrevocable, es decir, los agresores que están saliendo de la cárcel no pueden volver a la prisión, aunque se cambie de nuevo la ley y se aplique otro, en el Código Penal la nueva ley, ya no pueden volver a la cárcel. Lo digo porque el mal está hecho, pero... Esta especie de pasarse la pelota del ministerio a los jueces decir, oiga, hacemos lo que podemos, no es competencia nuestra, legislar es suya, ¿esto cómo lo pueden recibir o cómo lo reciben las víctimas? Pues las víctimas al final yo creo que lo que reciben es que no se les está valorando, que no se les está dando importancia, ¿no? Que lo que le ha ocurrido a ellas, que es algo muy grave, como que no provoca el interés de nadie. O sea, al final eso provoca otra bajada de autoestima aún mayor para ella, ¿no? Es como, he sufrido todo esto y ahora me siento incluso peor que al principio porque no se me está valorando ni se está teniendo en cuenta lo que me han hecho. No se está castigando adecuadamente a la persona que me ha hecho este daño.
que es una especie de doble castigo para ellas después de haber sufrido esa agresión. Miriam Morales, que es psicóloga, decíamos, experta en el tratamiento y en la ayuda a las mujeres que han sido víctimas de agresión. De verdad, gracias por estar esta noche con nosotros, porque creo que era imprescindible hablar también de ellas, de las víctimas.